El espejo interior. Si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no deberás temer el resultado de 100 batallas. Sun Tzu. Vivimos en una época donde el ruido exterior no se detiene. Notificaciones, redes sociales, presiones laborales, comparaciones constantes. Todo el tiempo estamos mirando hacia afuera, tratando de entender al mundo, a los demás, al sistema. Pero muy pocas veces nos detenemos a observar lo que pasa adentro. Y aquí es donde comienza la verdadera estrategia. Conocerse a uno mismo es el primer paso para enfrentar cualquier desafío, no solo en la guerra, sino en la vida. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Qué te motiva realmente? ¿Qué te detiene? ¿Por qué repites ciertos errores? Estas preguntas, aunque incómodas, son armas poderosas. Ignorarlas, en cambio, es como entrar a una batalla sin saber cuántas flechas tienes. Sun Tzu hablaba de la guerra, sí, pero su sabiduría se aplica al mundo actual con más fuerza que nunca. Hoy, las batallas no siempre se libran con espadas, sino en conversaciones difíciles, en decisiones financieras, en relaciones personales, en el trabajo, o incluso frente al espejo cuando luchamos con nuestras inseguridades. Conocerte implica entender tus fortalezas, pero también tus debilidades. Saber qué te hace perder el control. ¿Qué situaciones te sacan de foco? ¿Qué hábitos te impulsan y cuáles te sabotean? No se trata de buscar la perfección, sino de tener claridad. Porque solo desde ahí puedes actuar con estrategia. Por ejemplo, imagina que siempre discutes con tu pareja por los mismos motivos. Te frustras, reaccionas con ira y al final todo empeora. ¿Y si el conflicto no es el otro, sino una herida que no tienes resuelta? ¿Y si esa inseguridad se repite en otros aspectos de tu vida, como en el trabajo o con tus amistades? Eso es no conocerse. Eso es ir a una batalla sin mapa. El conocimiento de uno mismo es la base para cualquier cambio duradero. Es la raíz de la confianza real. Porque cuando sabes quién eres, no necesitas demostrar nada. No reaccionas, actúas. No dudas, eliges. No huyes, enfrentas. Y esa es la gran diferencia entre vivir a la deriva y vivir con dirección. Entre sobrevivir el día y construir un propósito. Esta es solo la primera parte del camino. Pero sin este paso, todo lo demás se derrumba. Porque nadie puede liderar un ejército si no sabe liderarse a sí mismo. Decodificando al enemigo. Si conocerse a uno mismo es el primer paso, conocer al enemigo es el segundo. Pero en la vida moderna, ¿quién o qué es el enemigo? No siempre es una persona frente a ti. A veces, es una situación, una estructura, una creencia, una competencia, o incluso un miedo disfrazado. Sun Tzu enseñaba que no se trata de odiar al enemigo, sino de entenderlo. Porque el verdadero poder no está en la fuerza bruta, sino en la información. En el detalle. En la anticipación. Si conoces sus patrones, sus recursos, su modo de pensar, puedes adelantarte. Y al hacerlo, ganas sin pelear. Piensa en el entorno laboral. El enemigo puede ser una competencia directa, una empresa que lanza el mismo producto que tú. Pero también puede ser un sistema injusto, un jefe tóxico, o la falta de oportunidades. En todos los casos, la pregunta es, ¿qué sé sobre este problema? ¿Qué lo hace fuerte? ¿Qué lo hace débil? ¿Cómo se comporta bajo presión? ¿Cómo puedo usar esa información para actuar con inteligencia? O imagina una discusión familiar que siempre termina en el mismo punto. Si conoces bien la dinámica, si entiendes qué palabras detonan al otro, qué silencios incomodan, qué historia hay detrás de esa reacción, entonces puedes intervenir de otro modo. Puedes evitar el conflicto sin rendirte. Porque una victoria inteligente no es humillar al otro, es resolver sin destruir. Conocer al enemigo también aplica a tu competencia interna. Si tu enemigo es la procrastinación, el miedo al fracaso o la baja autoestima, entonces debes estudiarlo como si fuera un oponente real. ¿Cuándo aparece? ¿Qué lo activa? ¿Qué lo alimenta? ¿Cómo se defiende? Mientras más lo entiendas,
más poder pierden esas sombras. Porque la ignorancia es el alimento del enemigo. Y la claridad, su derrota. En los tiempos de Sun Tzu, los generales estudiaban al enemigo antes de mover un solo soldado. Sabían cuántos caballos tenía, cómo era el terreno que pisaban, qué motivaba a sus soldados. Hoy, nuestra batalla puede ser una entrevista de trabajo, una negociación difícil o una decisión vital. ¿Y tú? ¿Estás investigando, observando, entendiendo, o simplemente reaccionando? Porque si no conoces al enemigo, incluso una pequeña amenaza puede derrotarte. Pero si lo comprendes profundamente, hasta el enemigo más grande puede volverse predecible. Batallas invisibles. No todas las guerras se ven. Muchas de las batallas más duras se libran en silencio, dentro de la mente, el corazón y la rutina diaria. Y en esas batallas invisibles, la falta de autoconocimiento y de comprensión del entorno puede costarnos mucho más que una derrota, puede costarnos años de vida atrapados en círculos repetitivos. ¿Cuántas veces has sentido que repites los mismos errores? Que cambias de trabajo, pero el estrés vuelve. Que terminas una relación, pero los conflictos se repiten con alguien nuevo. Que haces un plan, pero lo saboteas antes de empezar. Esas no son casualidades. Son patrones. Son ciclos que se mantienen porque no has identificado al verdadero enemigo, y porque sigues luchando con los ojos vendados. Aquí es donde el principio de Sun Tzu cobra un valor inmenso. Si no sabes qué te mueve, qué te frena, qué decisiones tomas desde la emoción y cuáles desde la estrategia, entonces no tienes el control. Eres como una hoja al viento, reaccionando en lugar de eligiendo. En la actualidad, muchas personas sienten que viven en un modo automático. Se levantan, trabajan, cumplen, pero no se sienten dueños de su camino. Eso también es una forma de guerra, la guerra contra la apatía, contra la inercia, contra la desconexión personal. Y si no sabes quién eres realmente, es muy fácil que otros decidan por ti. Que te digan qué hacer, cómo vestir, qué opinar, qué temer. Pero al conocerte, al identificar lo que te hace fuerte y lo que te vuelve vulnerable, todo cambia. Te vuelves más difícil de manipular. Más difícil de provocar. Más claro a la hora de decidir. Porque ya no estás luchando por impulso, sino con propósito. Ya no respondes desde el ego, sino desde el entendimiento. Y cuando combinas eso con el conocimiento del enemigo, sea una persona, una emoción, un sistema o una circunstancia, ya no necesitas gritar, pelear, ni destruir. Solo necesitas actuar con precisión. Una frase, un silencio, un paso atrás, puede ser la victoria. Hoy, las batallas se dan en la oficina, en la pareja, en el tráfico, en Internet. Pero el arte sigue siendo el mismo, entender al otro y entenderte a ti. Solo que ahora, las armas son otras, la calma, la empatía, la estrategia emocional. Porque en el fondo, vencer no siempre es ganar. A veces, vencer es no dejarte arrastrar. No perderte a ti mismo en medio del ruido. No reaccionar como siempre. No repetir lo que te hace daño. Y eso, en estos tiempos, ya es una forma de victoria. Estrategia cotidiana. La palabra estrategia suena lejana, como algo reservado para líderes militares, empresarios o grandes políticos. Pero en realidad, todos necesitamos una estrategia en la vida. Desde cómo enfrentar una discusión, hasta cómo organizamos nuestro tiempo. Y esta estrategia solo es efectiva si parte del conocimiento. De uno mismo, y del entorno. Vivimos en una época de urgencia constante. Todo es para ayer. Todo debe resolverse rápido. Pero una buena estrategia no nace en la prisa, sino en la observación. Y Sun Tzu lo entendía muy bien. Decía que quien se conoce y conoce a su enemigo puede enfrentarse a 100 batallas sin temor. Porque la victoria no depende de la fuerza bruta, sino del enfoque. En la vida moderna, eso puede significar cosas tan simples y profundas a la vez, como aprender a decir no a tiempo. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo insistir y cuándo soltar. Y eso solo lo puedes hacer si sabes quién eres y qué es realmente importante para ti. Por ejemplo,
Imagina que alguien te provoca en redes sociales. Te ataca, te malinterpreta, te desafía. ¿Qué haces? Si no te conoces, vas a reaccionar. Vas a responder con rabia, a defenderte sin pensar. Pero si te conoces, si entiendes tus puntos débiles y fuertes, quizás te des cuenta de que no vale la pena. Que eso no es una batalla digna de tu energía. Y al no entrar en ese juego, ya ganaste. Otro ejemplo, una oferta de trabajo tentadora que promete más dinero, pero te aleja de tus valores o de tu familia. Si no sabes lo que realmente necesitas, es fácil caer en la trampa. Pero si te conoces, puedes ver más allá de lo inmediato. Puedes elegir con conciencia. Y esa es una decisión estratégica. También puede aplicarse a cómo manejas tus recursos, tu tiempo, tu energía, tu atención. ¿Dónde estás invirtiendo tu vida? ¿En relaciones que suman o que drenan? ¿En proyectos que te acercan a lo que sueñas o que solo llenan el calendario? Cada una de esas elecciones es un campo de batalla. Y si no estás presente, si no te conoces, terminas luchando por lo que no necesitas, y perdiendo lo que realmente importa. El arte de la estrategia cotidiana está en ser consciente. En no actuar por reacción, sino por intención. En observar antes de moverse. Y sobre todo, en no subestimar nunca al enemigo, ni sobrevalorarte a ti mismo. Porque ambas cosas te ciegan. Sun Tzu no hablaba solo de guerras físicas. Hablaba del dominio interior, del equilibrio, de la claridad. Y eso, en el mundo de hoy, es más necesario que nunca. Enemigos con rostro propio. Hasta ahora hemos hablado del enemigo como una idea amplia, una emoción, una dificultad, una circunstancia. Pero hay momentos en los que el enemigo tiene un nombre y un rostro. Y es aquí donde la enseñanza de Sun Tzu se vuelve aún más delicada y más poderosa. En la vida real, el enemigo puede ser alguien que te quiere ver caer. Un competidor que busca aprovechar tu error. Un jefe que subestima tu trabajo. Un familiar que sabotea tus decisiones. O incluso un amigo que en realidad no lo es. Pero cuidado, ver enemigos en todos lados no es estrategia, es paranoia. Y eso también te debilita. El verdadero arte está en identificar con claridad a quien tienes delante. ¿Es realmente un enemigo o una proyección de tus miedos? ¿Es una amenaza real o una oportunidad disfrazada? ¿Te está atacando o está actuando desde su propio dolor? No todos los enfrentamientos requieren confrontación. A veces, el mejor movimiento es el retiro. A veces, la mejor defensa es el silencio. Y a veces, el verdadero enemigo no es la otra persona, sino tu necesidad de tener siempre la razón. Esto es clave en las relaciones humanas. Muchas veces confundimos orgullo con fortaleza. Pero el que necesita gritar, humillar o demostrar su poder, en realidad está perdiendo. Porque está dejando que sus emociones lo controlen. Y como decía Sun Tzu, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Ese enemigo también puede ser una versión antigua de ti mismo. Un yo lleno de creencias limitantes, de patrones heredados, de viejas heridas no sanadas. A veces, avanzar significa dejar atrás esa identidad. Romper con ese molde mental que dice, no puedo, no soy suficiente, esto no es para mí. Esa es una batalla silenciosa, pero transformadora. Y no olvidemos, también hay enemigos invisibles que se disfrazan de aliados. La zona de confort. La rutina que no incomoda pero tampoco te impulsa. La gente que te dice que no cambies, que así estás bien, que no te arriesgues. Parecen protegerte, pero en el fondo te están deteniendo. Por eso, conocer al enemigo es también saber cómo se disfraza. Porque no todos los peligros vienen con un grito. Algunos vienen con una sonrisa. La estrategia real no está en buscar venganza, ni en ganar todas las discusiones. Está en saber cuándo actuar, cuándo esperar, y cuándo simplemente seguir tu camino con la frente en alto. Porque a veces, la mejor victoria es no permitir que el enemigo cambie quién eres. La victoria silenciosa.
La enseñanza de Sun Tzu no es solo una lección antigua sobre tácticas de guerra. Es una guía de inteligencia emocional, de estrategia mental, de equilibrio personal. Es, en el fondo, una invitación a mirar hacia adentro antes de actuar hacia afuera. Hoy, no necesitas una espada. Tu campo de batalla es tu mente. Tus decisiones. Tus relaciones. Tu manera de responder a lo que la vida te lanza. Cada día trae nuevos desafíos, un comentario que te hiere, una puerta que se cierra, un error que parece fatal. Pero si te conoces a fondo, si sabes quién eres más allá de las dudas o del ruido, entonces nada te derrumba del todo. Y si, además, comprendes al otro, su historia, su miedo, su motivación, sus intenciones, entonces tienes el poder de elegir. No reaccionar desde el impulso, sino desde la estrategia. No desde la herida, sino desde la claridad. Vivimos en tiempos donde muchos quieren ganar rápido, brillar sin esfuerzo, imponerse por volumen. Pero ese no es el verdadero camino. El verdadero triunfo es interno. Es esa calma profunda de saber que actuaste con inteligencia, con propósito, con dominio de ti mismo. Y ahora que llegaste hasta aquí, te hago una pregunta directa. ¿Qué estás haciendo para conocerte mejor? ¿Te observas? ¿Te escuchas? ¿Te cuestionas? ¿O simplemente reaccionas, sobrevives, te repites? El primer paso no es cambiar al mundo. Es entender el tuyo. Y no necesitas respuestas perfectas. Solo voluntad de mirar con honestidad. Porque mientras más te conozcas, menos vas a temer. Y mientras más entiendas a los demás, menos vas a odiar. Así que ahora te dejo esta idea. Antes de la próxima batalla, la próxima discusión, decisión o conflicto, detente. Respira. Piensa. Obsérvate. Y pregúntate. ¿Estoy reaccionando como siempre o eligiendo como nunca? Ahí empieza el verdadero arte de la guerra. Ahí empieza la victoria que nadie ve,